Bueno, listo. Entonces la idea es crear acá el ejercicio de notas de los alumnos con programación orientada a objetos. Entonces, lógicamente, pues vamos a comenzar por aquí con nuestro código de PHP. Vamos a crear una clase que se llame alumnos o notas alumnos. Vamos a colocarle notas alumnos. Notas, coloquémosle notas. Listo, entonces el ejercicio nos dice elaborar un programa que permita obtener 4 notas, el nombre del alumno y calcular la nota final teniendo en cuenta los siguientes porcentajes. Entonces cada una de las notas va a tener un porcentaje para poder hacer el cálculo de la nota final, ¿cierto? La sumatoria de los porcentajes de estas notas es la nota final. Utilice la programación orientada a objetos para implementar la siguiente clase. ¿Listo? Entonces vamos a hacer las dos formas. Vamos a hacerla la forma larga, así como está acá, y ahora vamos a resumir con un constructor. ¿Sí? Listo, entonces nos dice que estas son las propiedades que tiene nuestra clase. Nombre del alumno, las 4 notas y la nota final. Entonces, simplemente vamos a crear aquí public nombre, nota 1, incluso acá si uno quisiera podría crear un array de notas también. O sea, las propiedades pueden ser arrays, pueden ser otros objetos incluso. Nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Y también vamos a tener nuestra nota final. Entonces, esas son las propiedades que nos están hablando acá. ¿Sí? Listo. Entonces, luego nos dice colocar nombre del alumno. Simplemente este ejemplo era como para que ustedes practicaran lo de los métodos, ¿cierto? Entonces aquí, colocar public function, colocar nombre alumno. Entonces, si vamos a utilizar todos estos métodos, entonces es porque las variables aquí o las propiedades son privadas. Entonces, colocar nombre del alumno, va a ingresar por acá una variable nombre. Y aquí vamos a hacer referencia al nombre del alumno para igualarlo al nombre que me está entrando como parámetro. Vamos a crear entonces, sí, como para resumir, no darle tanta vuelta, public function, un constructor que va a recibir las notas. Entonces N1 va a recibir N2, va a recibir N3 y va a recibir la nota 4. Y esas notas las vamos a asignar a las propiedades de nuestra clase. Entonces nota 1 va a ser igual a N1. Y así vamos a hacerla con las demás. Nota 2, nota 3, nota 4. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Hasta ahí es lo que hemos venido explicando con el ejercicio del automóvil, el ejercicio anterior. Entonces aquí tengo mi método constructor, me va a inicializar las 4 notas y por acá tengo colocar el alumno, el nombre, me va también, o incluso acá también lo podríamos hacer. De una vez lo podríamos hacer también, no hay problema. Acá podríamos decir que el nombre del alumno lo vamos a asignar desde el constructor nombre. Listo, y este método sobraría. Listo, entonces acá están las notas, cada una tiene un porcentaje, entonces yo tengo que tener
un método que me calcule la nota final. Que me calcule esa nota final, y yo podría también desde ese mismo método retornar un valor con la nota final. Yo podría hacer eso también. Entonces miremos de qué forma lo podemos hacer. Yo creo aquí un método public function calcular nota final. Entonces, ustedes podrán de pronto preguntarse, bueno, pero listo, vamos a calcular la nota. Entonces aquí vamos a necesitar las 4 notas. N1, N2, N3. Aquí en este caso no vamos a necesitar parámetros. ¿Por qué no necesitamos parámetros? Yo quisiera de pronto que alguien me pudiera contestar, ¿por qué este método de calcular la nota final no requiere de parámetros en este caso? Porque es el promedio de las notas. No, no sería la respuesta. La pregunta es, yo voy a Yo calcular la creo, nota final. yo creo que el método, ¿Cómo? yo creo que el método cuando está dentro de la clase no necesita, eh, pues, volvemos O sea, un método, parámetros del. no, un método cuando está dentro de una clase puede requerir parámetros. Los puede requerir o no, o puede que no. Por ejemplo, acá miren, acá por ejemplo no requiere parámetros, pero este sí requirió parámetros, vea. Aquí hay uno que está dentro de la clase que llama cambiar color y requiere un parámetro. Este imprimir estado no requirió parámetros, o sea que puede requerir o puede no requerir. Entonces la pregunta es, si yo quiero calcular la nota final, ¿por qué este método no requiere parámetros? No requeriría parámetros. Porque ya fueron descritos en el otro método, o ¿En cuál? sea, se pueden utilizar En el constructor. en el del constructor, Listo, entonces sí, por ahí va la cosa, ya sí. están definidos en el constructor. Eso, entonces miremos. ¿Por qué no es necesario? Por ahí va la cosa, ¿sí? Si yo miro acá, el cálculo de la nota final depende de las 4 notas que haya tenido el alumno. Y esas 4 notas, ¿dónde están? Son propiedades o atributos de la clase, ¿sí? Es decir que cuando yo inicializo el objeto notas desde el constructor, yo acá tengo el nombre del alumno y tengo las 4 notas. Entonces ya inicialicé el objeto con esos valores, por lo tanto dentro de la clase yo ya tengo a través de las propiedades del objeto la posibilidad de hacer los cálculos accediendo a los valores que tienen esas propiedades. Entonces yo acá podría decir que la nota final, que es una propiedad de mi clase, acá yo la tengo, ¿sí? Entonces yo puedo decir this de esta clase, la nota final va a ser igual. Miremos los porcentajes. La nota 1 corresponde al 15% del valor total para la nota final. Entonces yo digo, bueno, this nota 1, que ya debe tener un valor, ¿por qué? Porque fue inicializada en el constructor. Cuando yo creo el objeto, yo ya le tengo que mandar, bueno, ¿cuál fue la nota 1? Entonces, cuando eso pasa, ya esta propiedad nota 1 tiene un valor que yo podría utilizar cuando invoque el método calcular nota final. Si no tuviera constructor, ahí sí, de alguna forma yo tendría que pedir esos valores. Y esa nota me vale el 15%, o sea que yo podría multiplicar por 0.15, porque eso es lo que me dice el ejercicio. Y yo a eso le debo sumar las notas con sus respectivos porcentajes. La segunda vale el 20. Entonces yo puedo decir que
A esto le voy a sumar la nota 2, que vale el 20%, 0.2. A esto le voy a sumar la nota 3, que vale el 25. Nota 3, que vale el 25. Y le voy a sumar la nota 4, que vale el 40. Y aquí yo ya tendría mi nota final, calculada con base en los datos que le pasé al constructor, que inicializó el objeto. Y yo puedo tomar dos decisiones. Yo puedo decir, bueno, yo voy a retornar esa nota final de una vez desde el método calcular nota final. O voy a crear otro método que me devuelva ese cálculo, ¿sí? Yo lo podría hacer de cualquiera de las dos formas, porque yo podría decir que esta nota final, por ejemplo, bueno, aquí ya está privada, yo la pudiera acceder solo desde un método y solo quiero un método para hacerlo. Pero si lo vamos a hacer más sencillo, yo podría decir aquí return this nota final. Entonces yo aquí tengo ya mi clase notas. Vamos a inicializarla con estos valores y vamos a calcular la nota final, a ver si nos da. Entonces por fuera de la clase yo digo, digamos, Pedro. Entonces yo le voy a decir new notas. ¿De quién? Entonces tengo que pasarle estos parámetros que me exige el constructor, nombres y las notas. Entonces yo aquí le voy a pasar Pedro. La nota 1 fue de 5, la nota 2 fue de 3, la nota 3, 3, y pongamos a perder a Pedro, 2.5, la última. Entonces aquí ya inicializo el objeto Pedro con su nombre y sus notas respectivas, la nota 1, 2, 3 y la nota 4. Y quiero calcular la nota final. Entonces yo podría decir acá que la nota final, esta nota final es una variable normal, no es esta propiedad. Esta propiedad yo la accedo a través de un objeto. Esto aquí es una variable normal que está por fuera de la clase. Yo puedo decir que mi nota final es igual a mi objeto Pedro cuando calculo la nota final. Y yo aquí le digo un eco, la nota final de Pedro es nota final. Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Notas alumnos. Notas alumnos. Me dice que la nota final de Pedro es 3.1. Uy, la ganó. 3.1. Vamos a colocarle por acá un 4 a ver. La nota final de Pedro es 2.95. ¿Sí? Entonces, él allí está haciendo eso. Recibe en el constructor recibe los valores para inicializar el objeto. Y luego calcula la nota final, la retorna en una variable e imprime ese valor. Vamos a pasarle 4, 4, 4 y pongámosle por acá un 3. 3,6. 15 por 4. Aquí haría 0,6. 2 por 4, 8. 0,8. Ahí ya sería 1.4.
luego el 25 me haría 1, 2.4, y el 40 de 3 es 1.2, 2.4 y 1.2, 3.6. Ahí lo está calculando bien, ¿sí? Que es esta. Entonces, de esa forma nosotros podríamos darle solución a este ejercicio con programación orientada a objetos. De pronto lo resumimos un poquito. Aquí incluso había un método para obtener la nota final, pero ese método en este caso no es necesario porque desde acá, desde este, se está retornando el valor. Si yo no tuviera el retorno acá, yo tendría que crear otro método que me retornara esa propiedad e invocar ese método, pero pues no es necesario realmente. Entonces, ese primer ejercicio, desde el punto de vista de programación orientada a objetos, se resuelve así. Constructor y luego calculo la nota final. Entonces, quisiera saber si hay alguna duda hasta ahí con la solución de este puntico, de este ejercicio. Maestro, cuando una variable guarda un objeto, ¿sigue siendo una variable o es también un objeto en sí? Por ejemplo, acá, este Pedro ya no es una variable normal después de que yo le asigno esta instrucción. Yo le digo acá, new notas, o sea, voy a crear una nueva instancia. Entonces, miren, yo creo a Juan. Juan, igual a es una cadena vacía. Y yo creo a Miguel y le digo new notas. Miguel. Vamos a colocarle por acá un 3, un 5, así. Entonces yo puedo mirar eso con un bardam. Bueno, ¿qué es Juan? ¿Y qué es Miguel? ¿Cierto? A Juan o coloquémosle aquí Juan. ¿Sí? Entonces a Juan le asigné ahí ese valor. Y a Miguel le asigné o instancié la clase notas y allí hice algo. Entonces vamos a ver acá qué me muestra eso. Entonces miremos. El pase aquí me falta un BR. Acá Juan es un string de 4 caracteres, Juan. Pero notas, o más bien en este caso Miguel, es un objeto que proviene de la clase eh, notas. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí me aparecen nulos porque yo no estoy imprimiendo. Mauricio, yo estoy aquí mirando lo que me vuelve bardam, pero no estoy imprimiendo las propiedades de la clase. Pero el hecho es que acá son dos variables muy diferentes. Una es una variable tipo string y esta es un objeto por medio del cual yo puedo invocar a métodos de esa clase. Y instruir nota final que votaría. Nota final es una variable normal. Es un número, en este caso un flotante. Entonces nota final, acá. Aquí hagámosle un eco BR para que me separe eso. Para que ustedes vean ahí bien que la variable nota final es en este caso es una flotante. ¿Sí? Un float, vea, float 3.6. Nota final es float, es una variable normal, porque ella lo que está recibiendo es un valor que retorna al método. O sea, él simplemente está recibiendo este valor. Entonces, ese valor es un flotante, pero la variable como tal no es un objeto ni nada, ¿no? Es una variable que recibe el valor de un objeto que invoca un método de la clase notas. Y ese método se llama calcular nota final. ¿Sí?
Pero acá, esto sí es un objeto. Lo que es Miguel y lo que es Pedro es un objeto, mediante el cual yo puedo acceder a las propiedades y métodos de esa clase. Listo.